No sé si sabías, pero la retención de líquidos es un problema bastante común. Las personas tienden a pensar que han comido algo y han engordado, pero realmente lo que está pasando es que retienen bastante líquido. Hay ciertos alimentos que te hacen retener líquidos, no solamente el exceso de sal, sino también el exceso de carbohidratos, especialmente carbohidratos refinados. Ahora quiero explicarte algo bastante importante para que entiendas el proceso y para que entiendas por qué este jugo te va a ayudar. Cuando comes carbohidratos, estos se digieren y se transforman en glucosa. Si esa glucosa no se utiliza como energía, el exceso se almacena como glucógeno intramuscular y si hay un exceso aún, se almacena como grasa corporal. Cuando almacenas glucógeno intramuscular, eso quiere decir glucosa en los músculos, también jalas 3 gramos de agua por cada gramo de glucosa. Y eso quiere decir que vas a tener bastante agua en tu cuerpo. Todos tenemos bastante agua en el cuerpo. Pero cuando nos excedemos con los carbohidratos y nos excedemos con la sal o tenemos cambios hormonales, por ejemplo alrededor del periodo de las mujeres, almacenas más líquido y básicamente tienes retención de líquido. Es muy fácil darte cuenta si estás reteniendo líquido porque lo único que tienes que hacer es presionarte en ciertos lugares donde sientes que estás hinchada o hinchado y vas a notar cómo queda una manchita blanca alrededor de tu piel. Y de esa forma te das cuenta de si estás reteniendo o no estás reteniendo líquido, aunque como te digo, probablemente ya lo sabes porque te sientes bastante hinchado. Ahora, esta retención de líquido no es a nivel muscular, no es glucógeno intramuscular, es líquido subcutáneo, eso quiere decir líquido que está por debajo de la piel, por eso es que cuando te aplastas se marca, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero hacer el día de hoy? Quiero darte una solución para ese gran problema. Efectivamente te va a hacer bajar peso, pero es peso de agua lo que vas a perder, al menos que utilices un ingrediente que también te ayuda a quemar grasa. Es decir, si pones ese último ingrediente que vamos a utilizar aquí, vas a perder ese exceso de líquido, la retención de líquidos, y también te va a ayudar a perder grasa. Pero tienes que quedarte hasta el final para ver cuál es. Y lo único que te pido a cambio, ya sabes, es que nos ayudes con un like, tu like nos ayuda a crecer, y también le dices a YouTube que este es un tipo de contenido que te interesa ver. Ah, y me he olvidado, activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a utilizar una diversidad de alimentos que tienen propiedades diuréticas. Eso quiere decir que van a ayudarte a eliminar ese exceso de líquido. En lugar de tomarte diuréticos que son perjudiciales para tus riñones, quieres hacerlo de manera natural con estos vegetales básicamente y fruta que te ayudan no solamente a eliminar ese exceso de líquidos, sino que también te dan diversos minerales, diversas vitaminas para que te sientas bien y con energía. Aparte puedes utilizarlo como un jugo verde y te voy a decir más adelante, una vez que lo preparemos, cómo debes incluirlo dentro de tu plan nutricional para ver los mejores resultados. El primer ingrediente es el alimento más diurético que hay. Definitivamente es así. Ahora, tengo que confesarte algo. A mí no me gusta mucho, me lo como igual de vez en cuando porque es muy nutritivo y tiene muchos beneficios, pero el sabor no me gusta para nada. Sin embargo, en esta receta, por 2 de los ingredientes adicionales que vamos a colocar, ni se siente. Así es que te lo prometo que ni se siente, pero es bastante efectivo. Lo que vas a hacer primero es colocar 2 ramitas, no sé si decir las ramitas, ¿cómo se llama? 2 piezas de espárragos. Ya los tengo aquí picados, agarras 2 y lo pones. Más de 2 sí va a tener ese saborcito, no te hace falta más, con 2 vas a tener ese efecto positivo. El segundo ingrediente, además de ser diurético, también es astringente. Y probablemente ya sabías que el pepino tiene esa propiedad. Así que vamos a colocar aquí medio pepino mediano, no de los grandotes porque si no es mucho pepino, y lo vas a picar para que sea más fácil. Bueno, no hace falta que lo piques, la verdad es que podrías colocarlo así medio y la licuadora hace todo el trabajo. El tercer ingrediente va a ser entre 20 a 30 gramos de colágeno hidrolizado. Te dejo el link en la descripción. Para saber cuánto tienes que utilizar tú, anda a tu plan nutricional. Si no tienes uno aún, anda a adrianyepes.com/test, toma el test y descarga el programa adecuado para ti. Me olvidaba, para las personas que compran el Collagen Booster, tienen un recetario de colágeno totalmente gratis. No, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Le vamos a dar el recetario de colágeno gratis a cualquier persona que deje un comentario en este video pidiéndolo. Entonces, inicialmente era para las personas que compran y es totalmente nuevo. Pero si es que tú eres seguidor y nos dejas un comentario en este momento, te mandamos el recetario gratis sin problema. El cuarto ingrediente, ¿cuánto es? ¿Tercero o cuarto? Cuarto. Ya, el cuarto ingrediente a mí me encanta. Tiene un sabor picantito, aparte te ayuda a regular glucosa, insulina, que ya sabes lo importante que es. También tiene propiedades diuréticas. Aquí tengo una cucharadita de jengibre picado, que es lo que necesitas para esta receta. A veces me preguntan, o me dicen mejor dicho, que las personas con hipertensión no pueden comer jengibre. Y lo cierto es que el jengibre
a muchas personas ayuda a bajar la presión. Sin embargo, es importante que lo consultes con tu médico porque cada situación de hipertensión puede ser distinta. La hipertensión realmente es un síntoma de diferentes enfermedades crónicas, por lo cual tienes que saber qué tipo de hipertensión tienes para ver si es que puedes o no puedes comer jengibre, pero en la mayoría de los casos el jengibre ayuda a reducir la presión, no a elevarla. Ya, con esto nos faltan solamente 2 ingredientes, uno que le va a dar excelente sabor y el último, que es el que te digo que te va a ayudar a quemar grasa en el contexto adecuado. Esta aquí es la clave para que esto no sepa espárrago. Vas a colocar el zumo, el jugo de 2 limones grandes o de 3 limones pequeños. Y finalmente, el ingrediente, café verde. El café verde es lo máximo. Vas a sentir una cantidad de energía increíble, tiene mucho más antioxidantes que el café regular y ya sabes que el café regular aumenta el metabolismo. Esto lo incrementa aún más. Y aparte tiene un compuesto que efectivamente te ayuda a oxidar grasa con mayor eficacia y por eso se lo está utilizando bastante en los quemadores de grasa. Ahora, nosotros no tenemos café verde en adrianyepes.com todavía, pero si estás en Ecuador lo puedes encontrar en planeta.es y también te dejo un link de Amazon si estás en Estados Unidos para que sepas dónde encontrarlo. La cantidad, eso es importante. Si nunca has tomado café verde, comienza solo con media cucharadita. Porque si es que pones una cucharadita completa y eres muy sensible al café verde porque te brinda bastante energía, de pronto te puedes sentir un poco nervioso o te puedes sentir un poco agitado, así es que comienza con media cucharadita, mira qué tal lo sientes y ahí puedes incrementar un poco más. Y finalmente, antes de explicarte cómo lo tienes que incluir para ver los mejores resultados, vas a colocar un vaso de 6 a 8 onzas de agua. Mira este color, se ve espectacular, espero que se aprecie en la cámara. También tiene un buen olor, lo vamos a probar. Riquísimo, sabor picantito pero súper ligero. Sabe a limonada realmente, una limonada con un picantito del jengibre. No sientes para nada el espárrago, te lo prometo. Y ahora sí, ¿cómo lo vas a tomar? Si haces ayuno intermitente, lo vas a tomar antes de romper tu ayuno. Y lo quieres tomar mínimo 5 veces a la semana. Y este jugo sí rompe ayuno. A pesar de que no tiene muchas calorías, igual tiene la proteína del colágeno hidrolizado, entonces no lo tomes en tus horas de ayuno, tómalo antes de romper tu ayuno. No te recomiendo que lo tomes en la noche porque este batido te va a dar bastante energía, entonces podría quitarte el sueño, así es que es mejor si lo tomas en la mañana o incluso en la tarde. Y bueno, fanático del fitness, ese fue el video. Si quieres aprender a hacer la dieta keto como un profesional, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video.